que a muchos de ustedes les llega a gustar esta área, ¿no? Porque no solamente es útil para el que se va a especializar en geotecnia o en mecánica de suelo, sino es de manera general para todo ingeniero civil que va a construir sobre un suelo de fundación, necesita tener un conocimiento básico de lo que es la mecánica de suelos o la mecánica de rocas, ¿no? Salgan por donde salgan, sean estructuristas, si quieren carreteros, tal vez puenteros, no sé, tantas especialidades que hay en la carrera, ¿no? Eso es lo hermoso de la ingeniería civil, que es bien versátil, ¿no? Hay diferentes áreas de trabajo, pero hay algo en común, que todas esas estructuras que ustedes van a diseñar van a estar asentadas sobre un suelo, ¿no? El suelo de fundación. O sea, para que no tengan problemas en sus diseños, en la estabilidad de sus estructuras, ustedes tienen que conocer la mecánica del suelo. Cómo es que el suelo genera resistencia para poder soportar esas cargas que ustedes van a diseñar y van a construir, ¿no? Como les digo, tal vez a muchos de aquí les va a gustar el área de la mecánica de suelos. Tiene su componente principal que es laboratorio, ¿no? Entiendo que hay muchas personas, alumnos que les gusta también estar en laboratorio, trabajar en laboratorio, y les va a ir bastante bien en esa parte. ¿Por qué? Porque la materia tiene una fuerte fundamentación en la parte de laboratorio, ¿no? Entonces, y laboratorio la vamos a pasar conmigo, ¿no? Pero como también entiendo que hay a personas que no les gusta la parte de laboratorio, ¿sí? He conocido yo alumnos que la verdad que no son para laboratorio, ¿no? No les gustaba, a ellos les gustaba más la parte de cálculo, diseño, programas de computación, así que ya esos están destinados a la parte de cálculo estructural o tal vez diseños geométricos de carretera o algo por el estilo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes por lo menos en estos 2 años o 2 semestres, perdón, académicos, puedan aprovechar al máximo, ¿no? Y obtener los conocimientos básicos de lo que es mecánica del suelo, ¿no? Aparentemente mecánica de suelos pareciera que fuera una materia teórica, ¿sí? Y les voy diciendo que no lo es, ¿no? No lo es porque la mayor parte de la asignatura, bueno, cada unidad de la asignatura, en otras palabras, tiene su componente práctico, ¿no? Su componente de aplicación. Pero nosotros no vamos a entender el componente práctico si no tenemos un conocimiento básico de la teoría, de los conceptos, definiciones, ¿sí? O sea, lo interesante de la materia es que tiene prácticamente parte netamente práctica, tiene teoría y tiene componente de laboratorio, ¿no? Y el componente de laboratorio ayuda de mucho para poder entender el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces vamos a ir yendo por etapas, ¿sí? Vamos a ir trabajándolo por etapas y en base a eso ustedes ya más o menos van a ir asimilando, ¿no? Y aplicando sus definiciones y conceptos de la parte teórica en la parte práctica, ¿ya? Entonces eso como una breve introducción, como les digo, yo normalmente cada semestre tengo alrededor de 5 como mínimo, 5 tutorías en el área de mecánica de suelo y geotecnia. Les hablo ya de alumnos que ya están en etapa de egreso, ¿no? Y me buscan para hacer trabajos en el área de mecánica de suelos y geotecnia, ¿no? Entonces prácticamente cada semestre que pasa yo voy sacando o tutoreando cinco temas referentes al área de geotecnia o mecánica de suelos, ¿no? Entonces, y hay mucho por investigar, ¿no? Hay mucho, ¿por qué hay mucho por investigar? Porque en Bolivia la geotecnia recién se está tomando o sea, le está dando mucha importancia desde hace unos 5 o 10 años atrás, ¿no? No sé si alguien se acuerda tal vez desde la caída del edificio Málaga, que si no me equivoco fue hace un poquito más de 10 años atrás, la parte del centro de la ciudad. A raíz de esa situación, recién ya los calculistas, las instituciones empezaron a solicitar de que todos los proyectos estructurales de ingeniería civil tengan como requisito el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Antes de eso no se hacía un estudio de mecánica de suelos, entonces poca importancia le dábamos, ¿no? Como siempre, tiene que pasar algo
para que nosotros iniciemos y le demos la debida importancia, ¿no? En este caso, por desgracia, fue la caída de una edificación donde prácticamente murieron varias personas, ¿no? Y entre ellas estuvo mi docente, que era el ingeniero que calculó la estructura, ¿no? Y varios colegas que estaban justamente esa noche, ¿no? de la caída de la edificación. Y a raíz de esa situación, recién empezaron a ponerle mayor importancia a esta área de la ingeniería civil, ¿no? Que al igual que carreteras, al igual que estructuras, puentes, hidráulica o hidrología, la parte de geotecnia, ¿sí? Que es la que engloba la mecánica de suelos, también es un área de especialidad del ingeniero civil, ¿no? O sea, pueden especializarse ustedes como ingeniero civil en el área de geotecnia. Como les dije a un principio, yo tengo una empresa que se dedica netamente al área de geotecnia, ¿no? Hago ensayos de mecánica de suelos, ensayos de mecánica de roca, yo vivo de eso, ¿sí? Hace 15 años vivo de ese rubro y es un área de especialidad, ¿no? Que ustedes pueden tomarlo como alternativa si es que les gusta el área, ¿no? Obviamente que ya hay hoy en día cursos de especialidad, no hay maestrías, hay diplomados en el área de geotecnia, lo cual hace 10, 15 años atrás no lo había, ¿no? Entonces es la ventaja que tenemos en cuanto a esta asignatura, ¿sí? Como le digo, espero que realmente le saquen provecho, ¿sí? Y espero verlos de aquí a unos 3, 4 semestres preparando algún tipo de trabajo de grado acerca del área, ¿no? Bien, eso como una breve introducción. Vamos a ver un poquito acerca de la asignatura, en qué consiste. Sí, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver. Sí. Sí. Bien. En mecánica de suelos, la competencia que vamos a desarrollar es el de determinar, dice, las características y propiedades físico-mecánicas del suelo. Cuando hablamos propiedades físico-mecánicas, vamos a hablar de las propiedades físicas concernientes al tipo de material, ¿sí? Al tipo de material, sus características físicas, las características palpables, las características que yo puedo ver de un material, ¿sí? Y cuando hablamos de comportamiento mecánico, nos referimos netamente a lo que es resistencia, ¿ya? Entonces, un comportamiento físico-mecánico quiere decir un comportamiento de sus características físicas y su resistencia del suelo. ¿Sí? Vamos a aprender a determinar esas propiedades. Aplicando, dice, teoría y leyes de la mecánica, comprendiendo su comportamiento frente a la presencia de cargas externas y la presencia de agua, realizando ensayos de laboratorio. Como pueden ver, la competencia general de la asignatura tiene un fuerte fundamento en ensayos de laboratorio, tanto de laboratorio como ensayos de campo. Es más, cada unidad temática que vamos a avanzar durante el semestre tiene en su respectivo ensayo de laboratorio, ¿no? Para poder respaldar, para poder obtener datos, los cuales yo los voy a utilizar y los voy a aplicar en cualquier tipo de diseño geotécnico que yo vaya a realizar. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. La mecánica de suelos. ¿De dónde viene la mecánica de suelo? ¿Qué quiere decir mecánica? Dice que es la parte de la ciencia física que trata de la acción de la fuerza sobre cuerpos, ¿no? La mecánica de suelos entonces vendría a ser la rama de la mecánica que trata la acción de la fuerza sobre la masa de suelos. ¿Y cuál es esa acción de las fuerzas? ¿No? Es las estructuras que nosotros vamos a construir sobre una masa de suelo, ¿sí? Sobre un suelo de fundación. Cuando nosotros construyamos cualquier tipo de estructura, ¿qué le estamos aplicando al suelo? Le estamos aplicando una carga, ¿no es cierto? Y debido a la tercera ley de Newton, ahorita voy a conectar mi tableta. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? ¿Qué me puede decir? ¿Sí? A ver, por ahí. Acción. Acción y reacción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una masa de suelo, ¿sí?
Acá tengo una masa de suelo estratificada, varios tipos de materiales, ¿no? Y yo sobre esta masa de suelo le coloco una estructura, una edificación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta edificación sobre el suelo? Me va a generar una presión, ¿no es cierto? Una presión en el suelo, la cual el suelo anteriormente no tenía, ¿no es cierto? Me va a generar una presión. Y esa presión tiene una resultante, que va a ser lo que llamamos nosotros la acción, ¿no es cierto? La acción. Y a esto nosotros tenemos que determinar el valor de R, que es la reacción, para poder tener el sistema en equilibrio, ¿no? A toda acción, ¿sí?, se genera una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a aprender a analizar es este comportamiento, cómo el suelo genera resistencia para poder soportar esta determinada carga. Cualquier tipo de estructura, desde una vivienda muy pequeña hasta una gran edificación, ¿sí? Acá tienen una vivienda pequeñita hasta una gran edificación. ¿Qué genera esta estructura? Por más pequeña que sea, genera una acción, en la cual el suelo tiene que tener una reacción. Si bien, debido a la magnitud de esta acción, puede que la reacción sea menos perturbante en el suelo, igual se tiene que calcular, igual se tiene que determinar, ¿no? Si el suelo está en condiciones para poder soportar ya sea esta carga o esta carga, ¿sí? Y no solamente en la parte de edificaciones, también, por ejemplo, si yo necesito hacer algún tipo de excavación, ¿no? Si yo necesito hacer algún tipo de excavación aquí, por ejemplo, aquí una excavación. Ustedes, algunos los que han podido hacer este tipo de trabajo, se van a dar cuenta que no es tan sencillo hacer excavaciones de gran profundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento estas excavaciones se me pueden llegar a deslizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pierden estabilidad. Al sacar un volumen de suelo de esta zona, ¿qué estoy haciendo? Estoy liberando, ¿no?, una carga, y esta presión que se genera debido a esta excavación, prácticamente no la va a absorber nadie. Entonces, ¿qué tiende a esto? Tiende a deslizarse, ¿no? Tiende a deslizarse. Entonces, para ello también yo tengo que saber el comportamiento físico-mecánico del suelo, ¿no? Para ver si está en condiciones de soportar algún tipo de excavación, algún tipo de carga, o tal vez algún tipo de infiltración de humedad, ¿no? El nivel freático, por ejemplo, en esta época de lluvia es bastante común que en excavaciones a poca profundidad nosotros encontremos agua. ¿Por qué? Porque es una infiltración de aguas pluviales o tal vez aguas subterráneas que tienden a subir en superficie, ¿no es cierto? Tienden a subir y eso igual provoca una modificación en el comportamiento físico-mecánico del suelo. Entonces vamos a analizar todos esos aspectos, ¿no? Aquí dice, mire, cuando hablamos de comportamiento frente a la presencia de cargas y del agua, ¿no? Entonces realizando ensayos de laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presencia de carga y agua modifican el comportamiento físico-mecánico del suelo. Y eso es lo que vamos a analizar en esta asignatura, ¿ya? La diferencia entre roca y suelo. Ustedes en geología han estudiado bastante lo que es la roca. ¿Quién me puede decir cuántos tipos de roca conoce? ¿Quién se acuerda? Metamórfica. ¿Ya? Ígneas, sedimentarias y metamórficas, ¿no? Y eso han estudiado bastante ustedes en geología, ¿no? La clasificación en cuanto a su mineralogía, a su textura, a su aspecto físico, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿El suelo de dónde creen que proviene? ¿Qué entienden por suelo ustedes? Alguien que me pudiera ayudar a ver, con sus palabras, decirme, ¿qué es suelo para ustedes? ¿Qué entienden por suelo?
¿Qué es una masa de suelo? ¿O cómo se forma el suelo? Tal vez lo han visto también en geología. ¿Cómo creen que se forma un suelo? La comida, los minerales, algunos organismos. ¿Ya? No te logré escuchar bien, pero hablabas algo de minerales y algún tipo de organismos, ¿no? ¿Ustedes creen que el suelo proviene, de la roca proviene el suelo o viceversa? Si yo tengo una estructura de roca, ¿será que debido a efectos de cambios de temperatura, intemperismo, esta roca se puede convertir en suelo? Se puede, ¿no? Se puede convertir en suelo. Prácticamente el suelo es producto de una desintegración, ya sea química, ya sea física, de una roca preexistente, ¿no? De una roca preexistente. Las rocas ustedes las conocen, ¿no? Que son las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Entonces, para que exista suelo, tiene que haber primeramente roca, ¿no? Una roca que se desintegre por cualquier efecto. Erosión, cambios de temperatura, intemperismo, cambios químicos, minerales, no sé, tantos efectos que le puede producir algún tipo de desgaste a esta roca, y ese desgaste, ese material suelto, desintegrado, se convierte en suelo. Ahora, dentro de la clasificación pueden haber suelos residuales o suelos transportados, ¿no? Los suelos residuales son los suelos que se forman en el lugar de origen, ¿no? Y los suelos transportados son esos suelos que han sido arrastrados por efectos climáticos. Puede ser el viento, puede ser el agua, puede ser el hielo, ¿no? Se lo transportan de un lugar a otro formando algunos tipos de depósitos, ¿no? Tal vez lo han visto eso en la unidad de geomorfología, en geología. Ahí explica a detalle cómo se van formando los diferentes tipos de suelos que hay en la corteza terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir más del suelo? ¿Cuántos tipos de suelo conocen ustedes? A ver, un ejemplo, algún tipo de suelo. Ya me habían dicho a alguien por ahí que aprendieron en geología que hay rocas ígneas. No vamos a detallar de dónde provienen o cómo se forman, metamórficas y luego sedimentarias. ¿Estamos de acuerdo? Ya después vamos a discutir bastante acerca de esto, ¿sí? Ahora hablemos del suelo. ¿Cuántos tipos de suelo creen ustedes que hay en la corteza terrestre? ¿Una infinidad o hay grupos específicos de suelos? A ver, ¿hay quién me ayuda? ¿Nadie? Por cierto, Son sí, dígame. ¿Están clasificados, ingeniero? No tanto la clasificación, lo que quiero saber es cuántos tipos de suelos ustedes conocen, ¿no? Ya hayamos dicho que suelo es un material producto de una desintegración de una roca madre, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de suelo conocemos? A ver, un ejemplo. Suelo arenoso. Arcilloso, Inge. Bien, arenas. Estamos bien. Calizo, puede ser, ingeniero. Caliza, a ver, coloquémosle caliza. ¿Qué más? ¿Algún otro? ¿Cómo? Mixtos. Mixtos, ya, mixtos. ¿Qué más tienen por ahí? pedregoso. Pedregosos, ya, pedregoso. Pedregosos, ya. ¿Algún otro ejemplo de suelos? Tenemos suelos mixtos, suelos tipo caliza, dice. Tenemos las arcillas. La verdad que ese término ya me gusta, ¿no? Me gusta que ustedes ya empiecen a ir describiendo los suelos
desde un aspecto más técnico, ¿no? Los que no saben cuáles son las arcillas, tal vez las deben conocer comúnmente como la famosa greda, ¿no? La greda, la que se utiliza para hacer jarrones, para hacer artesanías de cerámica, ¿no? Que es muy común aquí en la zona de Cotoca, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona hay hartos depósitos de estos materiales arcillosos, ¿no? De aquí en adelante vamos a olvidar el tema de greda, vamos a hablar o describir el suelo un poquito o de una forma más técnica, ¿no? Lo vamos a describir como arcillas, ¿ya? Eso está correcto. Sí, y luego las arenas, ¿no? Las arenas que son materiales granulares, se podría decir. Está compuesto de granitos. Si ustedes han llevado la materia de construcción civil, ahí han conocido dos tipos de suelos. ¿Cuáles eran? Arenas y las gravas. ¿Se acuerdan de las gravas? Que era material granular igual, pero de un tamaño mucho mayor al que tienen las arenas, ¿no? Entonces ahí tenemos las gravas, que tal vez su compañero quiso decir grava y utilizó este término, material o suelo pedregoso, ¿no? Que tiene igual contenido de material de mucho mayor tamaño, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Pero la clasificación que maneja la normativa, normalmente este suelo lo clasifica como grava. Entonces la grava es un suelo. Tenemos gravas, tenemos arenas, tenemos arcilla. La caliza es un mineral, ¿sí? Si bien podemos encontrar una grava con alto contenido de caliza, o una arena con alto contenido de caliza, o una arcilla con alto contenido de caliza, ¿sí? Entonces es un mineral componente de un suelo en específico. No se lo puede considerar un suelo como tal, un suelo básico, se podría decir, ¿sí? Entonces la caliza puede estar presente en suelos de naturaleza arcillosa, arena y en gravas, ¿ya? Entonces, por esta vez nosotros vamos a retirar esto y la caliza no se considera un suelo básico en específico, ¿sí? Ahora, hablaba alguna vez su compañera, dijo suelos mixtos. Si me pudiera decir a qué se refiere con suelos mixtos, para que le entendamos un poquito. ¿Qué quiso decir? A lo que entiendo, que tienen como un intermedio, arcilla, arena. Un intermedio entre arcillas y arena. Bien, bienísimo. ¿Cuál es su apellido? Sandoval. Ya. Hay un suelo que se llama limo, ¿sí? Este es un suelo que no es ni arena ni es arcilla, ¿sí? No es ni arena ni arcilla, ¿no? Entre la arena y la arcilla hay una diferencia muy importante. Uno, el tamaño del grano, ¿sí? Que en arenas es mucho mayor que en arcillas. Las arcillas normalmente se las considera suelos finos, tamaño de grano. Y otro, la plasticidad, ¿no? Las arcillas, los que conocen la greda comúnmente, que ahora la vamos a denominar arcilla, tienen una característica que cuando nosotros lo humedecemos, tienen un comportamiento moldeable, se las puede manipular, se puede moldear ese material sin problemas, ¿no? Lo cual no podemos hacerlo con arenas. Si nosotros humedecemos una arena, no tiene ese mismo comportamiento, ¿no? El limo es un material igual de fino como la arcilla, pero tiene una característica, que no tiene plasticidad, ¿no? O sea, es un suelo fino sin plasticidad. Y lo podríamos clasificar dentro de ese intermedio, como decía su compañera, mixto, entre una arena y una arcilla. Ahí podría encajar perfectamente lo que es el suelo limo. Entonces, los 4 principales suelos básicos que hay en la naturaleza son las gravas, arenas, limos y arcillas, ¿sí? Estos son los únicos 4 tipos de suelos que ustedes van a encontrar en la corteza terrestre. Pregunta:
¿Nosotros vivimos sobre suelo o sobre roca? La ciudad de Santa Cruz, ¿sobre qué tipo de material está fundada? ¿Quién me puede decir? Si ustedes salen a su patio... Sobre el suelo, creo, ingeniero. Sobre suelo, ¿no es cierto? Vivimos en una zona de formación geológica aluvial. Es un suelo aluvial. ¿Por qué es aluvial? Porque el suelo que tenemos en la ciudad de Santa Cruz es producto del arrastre del río, ¿no? Aguas arriba, en zonas altas, ha ido arrastrando el río material, ¿no? Y lo ha ido sedimentando en zonas bajas, y es donde se ha fundado la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Nosotros tenemos una cobertura de suelo de aproximadamente casi 60, 70 metros de espesor, ¿no? Vivimos sobre ese tipo de material, ¿ya? La ciudad de La Paz, ¿sobre qué tipo de material está construida? ¿Sobre roca o sobre suelo? Roca. Roca, ¿no? Ustedes llegan a La Paz y pueden ver esas grandes estructuras, formaciones rocosas, y sobre esa roca está construida la ciudad de La Paz. Entonces, en La Paz, ¿qué tendría que estudiar? En La Paz no tendría que estudiar la mecánica de suelos. ¿Qué tendría que estudiar? Lo que se conoce comúnmente como mecánica de rocas, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Santa Cruz le ponemos más énfasis al suelo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos sobre suelo y tenemos que saber cómo es el comportamiento físico-mecánico de este material cuando yo tenga que construir cualquier tipo de ¿sí? En cambio, en la ciudad de La Paz, en todo lo que es la parte del occidente y la parte del Chaco, en Tarija, que igual hay bastante roca, ahí no le pone mucho énfasis a la mecánica de suelo, le dan mayor importancia a lo que es mecánica de rocas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fundan sus estructuras sobre este tipo de material. Si bien la roca es un material mucho más resistente que el suelo, entonces puede que el análisis en mecánica de roca sea un poquito más sencillo, se podría decir, que en suelos, ¿no? Porque ustedes han podido estudiar en geología cómo se ha formado una roca ígnea, una metamórfica y una sedimentaria, y han visto más o menos en qué zonas se pueden evidenciar este tipo de material y este otro, ¿no? En cambio, en suelos no. En suelos, lamentablemente, debido a su formación, a cómo se ha formado el depósito de suelo, ya sea por medio de agua, por medio de hielo, por medio de viento, entonces ya el comportamiento es distinto, pues, ¿no? O sea, el viento o el agua cuando ha traído el suelo no ha colocado en un solo lugar pura arenita, en otro lugar pura arcilla, en otro lugar pura grava y en otro lugar puro limo, no lo ha acomodado de esa forma, ¿no? Lo que ha hecho el río es mezclar tal vez estos 4 tipos de materiales, ir colocando en capas. En una parte había mezclas de grava con arena, en otras partes hay mezclas de arcilla con limo, tal vez en otros lugares hay mezcla de los 4 tipos de suelo. Entonces es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más. No podemos decir de que en toda esta zona hay solamente arena, no podemos decir eso. Tampoco decir que en toda esta zona hay solamente arcilla. No lo sabemos. Lamentablemente, el suelo es producto de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza, de acuerdo a su conveniencia, ha formado el suelo, ¿no? Y ustedes bien saben de que lo que crea la naturaleza, lo que forma la naturaleza es bastante complejo, ¿no? Entonces, debido a esa situación, el analizar el suelo también resulta ser un poco complejo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta asignatura, a poder identificar, a poder sacar modelos matemáticos, modelos gráficos y más o menos determinar valores de comportamiento físico, comportamiento mecánico, y ver si ese material está en condiciones o no de poder soportar cualquier tipo de estructura que yo vaya a construir como ingeniero civil, ¿ya? Es muy importante eso que lo tomen en cuenta, ¿sí? Lo vamos a analizar desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, que queda claro que hay
fuertes fundamentos de mecánica de suelos y mecánica de roca, que son cosas completamente distintas, ¿no? ¿Y quién estudia? ¿Quién estudia esos comportamientos de la roca y quién estudia los comportamientos del suelo? La geotecnia es el área, ¿sí?, de especialidad, pues la ciencia que estudia, dice, los principios y aplicación de la mecánica de suelos, la geología y mecánica de rocas a obras de ingeniería civil, ¿sí? Esa es la geotecnia, ¿no? La geotecnia engloba las tres áreas importantes, ¿sí?, de la composición de la corteza terrestre. Lo que es geología, lo que es rocas y lo que es suelo, ¿sí? Entonces, un poquito viendo el tema de definiciones, miren, ahí tenemos algunas definiciones de suelos, tres diferentes definiciones. Por ejemplo, el geólogo, cuando ustedes han llevado la materia de geología, han podido describir al suelo como un material resultante de la desintegración de una roca madre, una roca preexistente. Cualquier tipo de roca, ¿sí? Por ejemplo, la roca ígnea, cuando se desintegra, ¿qué produce? Produce suelo. Cuando la roca metamórfica se desintegra, ¿qué produce? Produce suelo. Y la roca sedimentaria lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de roca que se desintegre por cualquier fenómeno, el resultado final es el suelo, ¿ya? Entonces, el concepto de suelo para el geólogo dice que es el material resultante de la desintegración de una roca madre. El agrónomo dice que el suelo es la delgada parte superior del manto de la roca en que penetran las raíces de las plantas y donde éstas toman agua y las demás sustancias necesarias para su existencia, ¿no? El agrónomo también estudia el suelo, pero no lo estudia tanto desde el punto de vista mecánico, ¿no? Sino lo estudia como material necesario para que su cultivo tenga una buena producción, ¿no es cierto? Más desde el punto de vista biológico, se podría decir, ¿no? En cambio, el civil no. El civil dice, el suelo, dice, es un conjunto de partículas minerales. ¿Por qué? ¿Por qué es un conjunto de partículas minerales? Porque el suelo es producto de una roca, ¿no es cierto? Producto de una desintegración de una roca. ¿Y qué es una roca? Conceptualmente, la roca es un mineral, ¿no es cierto? Es un material de mucha resistencia compuesto por uno o varios minerales, dependiendo de cómo se ha formado este tipo de roca. Entonces, si la roca es un mineral, pues una mezcla de varios componentes minerales, entonces el suelo también es un mineral, ¿no? Entonces, por eso es que dice ahí, es un conjunto de partículas minerales producto de la desintegración mecánica y descomposición química de las rocas preexistentes, ¿no? El ingeniero civil ya tiene un detalle descriptivo más acorde a su utilidad que le va a dar, ¿ya? El origen, el suelo se origina por procesos de exfoliación, cambios de temperatura, arrastre, suelos transportados se denominan, ¿no? Ese transporte puede ser por agua o por viento, ¿no? El agua genera algún tipo de erosión sobre la estructura de roca. El viento también, cuando golpea fuertemente a las estructuras o a los macizos rocosos, genera una fricción o abrasión y esto hace que el material se vaya desintegrando y genere un tipo de depósito de suelo, ¿no? Que normalmente se llama depósito eólico, ¿no? Y los glaciales igual, las grandes estructuras de roca que están con nevados, cuando estos nevados debido a la gravedad van descendiendo, ¿qué van haciendo? Van desintegrando la estructura de roca, ¿no? Y van transportando ese material desintegrado, congelado, a zonas mucho más bajas, ¿no? Por acción abrasiva. A ese tipo de depósitos se los llaman depósitos glaciales, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo se van originando, que esto no se preocupen que lo vamos a detallar de una mejor manera más adelante, ¿no? En cuanto a los tipos de suelos básicos que hay en la corteza terrestre, tenemos las gravas, arenas, limos y arcillas, ¿no? Entonces son los tipos de suelo. Gravas, ¿desde qué tamaño? ¿Sí? Porque puedo tener una grava muy grande, la considero suelo, no la considero, dependiendo de la norma, pero normalmente gravas con diámetros menores a 3 pulgadas,
se lo considera un suelo, ¿ya? Y de ahí para abajo ya viene la arena por orden de tamaño, ¿no? Luego vienen los limos y luego las arcillas, ¿no? Ahí tengo los 4 tipos de suelos básicos de los que está compuesto la corteza terrestre, ¿ya? Ya vamos conociéndolo. La grava y la arena no creo que sea muy dificultoso que ustedes puedan identificar, ¿no? Y es más, ustedes han debido trabajar en materiales de construcción con estos materiales, ¿sí? Han debido hacer granulometrías, tal vez han preparado alguna mezcla de hormigón o un mortero, ¿no? Con mezclas de cemento y agua. Me imagino que han debido hacer, ya sea teórico o práctico en laboratorio, algunos ensayos con estos materiales. Ustedes tendrían que conocer perfectamente y saberlo distinguir entre una grava y una arena, ¿no? Donde vamos a tener un poquito problemas en poder distinguir un limo y una arcilla, ¿no? Entonces les había dicho, ambos son materiales finos. La diferencia es que la arcilla tiene plasticidad, se puede moldear con una variación de contenido de humedad, en cambio el limo no, ¿no? El limo ustedes lo humedecen y lo mojan y en vez de que las partículas tiendan a tener ese comportamiento plástico, lo que hacen es generar una especie de lodo, ¿no? Son materiales muy, le llaman dispersos, ¿sí? Se dispersan, tiene una estructura en la cual no hay esa cohesión o esa adherencia entre partículas, ¿sí? Pero los vamos a identificar y los vamos a conocer a medida que vayamos avanzando con la asignatura, ¿ya? Ahí pueden ver un perfil de correlación, miren, una estructura de un suelo, la parte superficial, capa vegetal, y acá está, ¿no? Horizonte B, horizonte C y roca, ¿no? Normalmente la ciudad de Santa Cruz está formada más o menos en forma de estratos, ¿sí? Nosotros tenemos una geología de suelos que han sido transportados por medios fluviales, ¿no? El agua ha traído todo ese material en zonas altas. Estamos prácticamente en el centro de 2 cuencas hidrográficas bastante grandes, tales como el río Piraí y el río Grande, que han traído todo ese sedimento suelto y lo han prácticamente desparramado o esparcido en forma de capas, ¿no? En toda la ciudad de Santa Cruz. Entonces, cuando ustedes hagan una perforación, una excavación, van a encontrar más o menos estratos de materiales de distintos espesores, ¿no? Esto puede ser una arena, esto puede ser una arena con grava, ¿no? Arena con grava, ¿sí? Y acá miren una roca, ¿no? Si quieren encontrar roca en Santa Cruz, la van a encontrar a profundidades mayores de 60 metros, tal vez, ¿no? Entonces, nuestros suelos, como les digo, están conformados por medio de estratos o capas, ¿ya? En la estructura de un suelo, vamos entrando un poquito al comportamiento físico, tenemos que saber de que en un suelo hay 3 componentes, ¿sí? Un suelo en condición natural, si ustedes sacan un suelo en condición natural del campo y lo llevan al laboratorio, se van a dar cuenta que ese suelo tiene estos 3 componentes. Tiene una parte sólida, ¿sí? Que está compuesto por el agregado mineral como tal, son las partículas del suelo, y en los intersticios o en los vacíos que hay entre grano y grano existe agua y existe aire, ¿sí? Entonces, esas son las fases de un suelo. Un suelo está compuesto por 3 elementos. En su estructura tiene una fase sólida, una fase gaseosa y una fase líquida, ¿no? Ahora, dependiendo de las condiciones en que se encuentra el material, si está completamente seco, solamente van a encontrar fase sólida y aire. Van a encontrar vacíos en la estructura de un suelo. Un suelo es un medio poroso, eso tenganlo presente, ¿sí? Y por esos poros, ¿qué fluye? Fluye agua y fluye aire,
¿no? Y dependiendo de dónde lo saquen, puede estar un material muy cercano a la superficie que esté tal vez con un contenido de humedad muy bajo, entonces van a encontrar gran cantidad de aire, esos poros o esos vacíos van a estar llenos de aire y van a encontrar fase sólida. O tal vez el suelo lo saquen, si acá tiene nivel freático, que es nivel de agua, tal vez el suelo lo saquen de aquí abajo. Entonces aquí abajo, ¿qué hay? Hay solamente sólido y hay agua. Entonces todos esos vacíos pueden estar llenos de agua y los componentes en este caso serían dos, ¿no? Si lo sacan de una zona intermedia, entonces van a tener componente de sólido, componente de aire y componente de agua, ¿no? Entonces, como pueden ver, el comportamiento físico de un suelo es variable. Varía en función de ¿qué? Del contenido de humedad que tenga ese material, ¿no? En la parte superficial puede ser que tenga contenido de humedad muy bajo. A medida que vamos profundizando, los contenidos de humedad pueden ir variando. Entonces, si varía el contenido de agua en una estructura de suelo, el comportamiento físico es distinto, ¿no? Y ¿sí? No sé si soy audio. Enseguida lo corrijo, por favor, ¿ya? Es un problemita que es muy frecuente. Voy a desconectar y me voy a volver a conectar, por favor. ¿Ahora sí me escucha? Sí, está bien. ¿Ya? Veo una carita conocida por ahí. A ver, ¿tienen alguna consulta? Hasta donde hemos visto, estamos haciendo una breve introducción de lo que es suelos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por mi parte no. Por mi parte no, Inge. Ya, está todo claro, ¿sí? Denme un minutito. Bien. Miren la utilidad de la mecánica de suelos. Si yo voy a construir diseñar un elemento de transferencia de carga como es esta zapatita, yo tengo que saber cómo es el comportamiento físico-mecánico del suelo, cómo el suelo se va a preparar para poder resistir toda esta carga que genera la estructura, ¿no es cierto? Aquí hay una carga P y esa carga se va a distribuir en una presión entre el contacto de la zapata y el suelo. Y si el suelo no está en condiciones de poder soportar esa carga, miren lo que pasa con la estructura. Empieza a sufrir fisuras, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? A que el suelo no está en condiciones, se está deformando exageradamente. ¿Por qué? Porque puede que esa carga sea demasiado grande. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Hacer un análisis de laboratorio y medir cuánto de resistencia tiene ese material, ¿no? Si quiero construir una carretera, por ejemplo, ¿sobre qué estoy construyendo la carretera? Sobre un suelo, ¿no? Entonces, este suelo tiene que tener ciertas características físico-mecánicas, ¿no? Entonces, igual, tengo que elegir buenos materiales, buenos suelos para no tener problemas de estabilidad en mi carretera. Si voy a construir un puente, tengo que ver el efecto de la erosión entre el río y el suelo. Si es muy erosivo este río o este suelo es muy inestable, puede que exista bastante erosión, bastante socavación y comprometa la estabilidad de esta hermosa estructura que tengo acá, ¿no? Si quiero diseñar estos pilares, estos son pilotes que están a grandes profundidades, donde se asienta prácticamente el puente y queda bien anclado al suelo. Si yo quiero diseñar estos pilotitos, tengo que saber el comportamiento físico-mecánico del suelo. En la construcción de represas de tierra,
¿De qué se encarga esta represa? De poder almacenar agua, ¿no? Y es de tierra, miren, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene que ser este material? Tiene que ser un material de baja permeabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hago de un material de alta permeabilidad, voy a tener mucha filtración de agua y no voy a poder almacenar nada de agua. En cambio, si es de un material bastante de muy baja permeabilidad, entonces yo puedo inclusive poder almacenar grandes volúmenes de agua. Entonces, para ello también tengo que analizar el comportamiento físico mecánico del material y también en la construcción de terraplenes para carreteras, ¿no? Ver qué ángulo de inclinación de corte voy a ir generando en este tipo de material, ¿no? Como pueden ver, la parte de mecánica de suelos prácticamente está presente en todas las áreas de especialidad de la ingeniería civil. Salgan por donde salgan, ustedes tienen que saber mecánica de suelos, ¿ya? Vamos a analizar, si no me equivoco, son 6 elementos de competencia, los que vamos a ver durante el semestre. El primer elemento de competencia son propiedades físicas y químicas de los suelos. Ahí vamos a analizar todo lo que es la parte de formación, origen, propiedades electroquímicas de minerales arcillosos, de estructuras de los depósitos de arcilla y propiedades físicas de los suelos, ¿no? Esta primera parte de propiedades físico-químicas tiene una fuerte fundamentación geológica, ¿no? Yo les recomendaría que vayan un poquito estudiando, repasando todo lo que es la parte de geología para que tengan un mejor entendimiento. La segunda parte vamos a clasificar un suelo, ¿sí? La segunda parte netamente clasificación de suelo, con la ayuda de algunos ensayos de laboratorio, tales como ensayos de granulometría y ensayos de límites de consistencia, donde vamos a medir la plasticidad de los suelos, ¿ya? Entonces, en base a esa información que nos da el ensayo de laboratorio, nosotros lo vamos a clasificar por medio de los sistemas de clasificación vigentes, ¿no? Y le vamos a dar un nombre y un apellido. Porque ustedes bien saben que si bien conocemos que hay 4 tipos de suelos básicos en la corteza terrestre, que son la grava, arena, limo y arcilla, la naturaleza lamentablemente no te ha colocado pura arena en Santa Cruz, pura arcilla en Montero, puro limo en, qué sé yo, Portachuelo, pura grava en Cotoca. No, no, señores. La naturaleza ha hecho una mezcla de todos estos materiales y lo ha ido desparramando y colocando en capas de diferentes espesores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros poder identificar ese material, darle una clasificación, darle un nombre y un apellido. Puede ser que sea una grava arenosa, una grava arcillosa, puede que sea una arena limo arcillosa que tiene los 3 componentes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta segunda unidad, ¿ya? La tercera unidad, ya estamos entrando, hasta aquí vamos a ver todo lo concerniente a comportamiento físico. En la unidad 3 ya vamos a ver comportamiento mecánico, esfuerzos y deformaciones en una masa de suelo, ¿no? Vamos a ver conceptos de principio de esfuerzo efectivo, cómo el suelo va ganando resistencia en base a su historia geológica, cómo se ha ido formando, ¿sí? Y en base a eso vamos a analizar cómo el suelo genera resistencia, tanto analizando el peso propio como cargas externas, ¿sí? Cuando yo le aplico una carga al suelo por medio de una edificación, ¿cómo se distribuye esa carga en la estructura del suelo? ¿Eh? En la cuarta unidad vamos a ver el efecto de la permeabilidad e infiltración, el flujo de agua subterránea en la estructura de un suelo. ¿Cómo es ese flujo de agua? ¿Sí? Depende mucho de las características físicas del material, ¿no? Vamos a ver teoría de flujo, filtración, flujo a través de represas, flujos radiales o acuíferos, todo lo concerniente a los procesos de permeabilidad, ¿ya? Luego vamos a ver la quinta unidad, que es compactación de suelos, que es una metodología de estabilización, de estabilizar un suelo. Ustedes tal vez intuitivamente saben de que si a un suelo le quieren dar mayor resistencia, lo que tienen que hacer es compactarlo, ¿no? ¿Cómo lo compactan? Por medio de un pisón. Lo van apisonando y el suelo se va compactando, ¿no? Al apisonar, ¿qué es lo que hago? Lo densifico al material, lo hago mucho más denso y eso quiere decir que el suelo tiene mayor resistencia. Entonces vamos a ver las metodologías, conceptos y definiciones acerca de lo que es compactación de suelo.
Vamos a ver teoría de la consolidación y análisis de asentamiento. Y esto es un poquito más, algo más profundo en la mecánica del suelo, ¿sí? Entonces vamos a ver efectos de deformación, ¿sí? Teoría de consolidación y vamos a medir deformaciones en suelo cuando el suelo está sometido a un incremento de carga. Y luego la unidad 7 vamos a ver la resistencia del suelo, que se denomina medidores de flujo. Vamos a ver qué modelos matemáticos nosotros vamos a utilizar para determinar una resistencia en el suelo, ¿ya? Cómo el suelo gana resistencia. ¿Qué ensayos de laboratorio se tiene que realizar? ¿Qué modelos matemáticos se va a utilizar? Y cómo falla un suelo estructuralmente cuando no puede soportar una determinada carga, ¿no? Entonces ahí tenemos las 7 unidades que vamos a ver durante el semestre. Cada unidad tiene su componente de laboratorio y su componente práctico, desde la primera hasta la 7ª unidad, ¿ya? Como bibliografía básica, tenemos esta bibliografía, el Brajadas, Juárez Vadillo, Crespo Villalas y Rico Rodríguez. Esta bibliografía yo se la voy a subir a la plataforma. 4 libros. Si quieren les puedo subir 100 libros si ustedes quieren. 100 libros formato digital. Tengo bastante bibliografía en el área de geotecnia. Como les digo, yo vivo de esto, así que continuamente me tengo que capacitar en esto, ¿no? Tengo libros desde el más antiguo hasta el más moderno, 2021, 2020. Entonces, las personas que estén interesadas en poder interiorizarse un poco más en esta área, cuenten con mi apoyo, ¿sí? Yo les brindo toda la bibliografía necesaria que ustedes necesiten. Si necesitan ocupar equipos de mi laboratorio, de mi empresa, también se los puedo proporcionar. Si es que tal vez el laboratorio de la universidad no abastece, yo normalmente trabajo de esa forma, ¿no? Coordinamos con el ingeniero encargado del laboratorio, el ingeniero Roberto Terraza, y de tal manera de que el beneficiado sea el alumno, ¿no? Yo los apoyo con la parte de algunos ensayos o algunos equipos también, ¿sí? Para poder un poquito dividir el trabajo, ¿ya? Entonces, bibliografía, estos son los 4 libros básicos que ustedes tienen que leer, ¿no? Desde la mecánica bien básica de Juárez Vadillo, miren, 1972, tal vez muchos ni habían nacido en este año, hasta la más moderna, que es 2001. Y eso que 2001 ya es antigua, no estamos 20 años atrás ya. Yo tengo las actualizaciones de este libro de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica del 2018-2019, mucho más actualizado. Pero de nada sirve de que yo les dé un libro muy actualizado si ustedes no saben lo básico. Entonces, ¿qué les recomiendo? Primeramente, leer estos libros básicos, ¿sí? Juárez Vadillo, el Crespo Villalas, y luego recién irse a los libros mucho más actualizados para aprovecharlos de una mejor manera, ¿ya? Entonces, eso como una breve introducción, jóvenes. Vamos a salirnos de aquí. Y, a ver, los horarios. Denme un minutito, por favor. Están tocando mi puerta, ¿sí? No unos 5 minutitos, denme, por favor, ¿ya? Vuelvo enseguida.
Jóvenes, ¿hasta qué hora es nuestra clase? 7:04. Ya, nos vamos a dar unos 10 minutitos de receso para continuar, por favor, y ver la última parte ya de lo que es ponderación y contenidos. Unos 10 minutos nos damos, por favor. Bueno, Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. ok. Nos vemos son las 18:12, a las 18:22 y 25, 6:25, bueno.
Muy bien, jóvenes. ¿Están ahí, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Vamos a ver un poquito. El tema de la ponderación. Vamos a ir analizando. A ver. Vamos a abrir eso. Ya. ¿Cómo vamos a evaluar durante el semestre? Nosotros vamos a evaluar de la siguiente manera. Le vamos a dar al examen, sea cualquier examen, ¿sí? Primero, segundo, parcial, ¿ya? Una nota del 60%, ¿sí? 60% es el examen y el 40% restante van a ser para prácticos, trabajos de investigación, ¿sí? Pueden ser algunas exposiciones. Este semestre vamos a trabajar con el tema de exposiciones y ahí tenemos el 40%, ¿no? Y esto sería el 100% de la nota final, ¿ya? Obviamente que para que ustedes habiliten a este 60% tienen que tener una asistencia mínima, ¿sí? En la materia, ¿no? Si no cumplen el tema de la asistencia, lamentablemente no van a estar habilitados para tomar el examen y esto va a quedar más o menos pendiente, ¿sí? Yo lo que les recomendaría es eviten faltarse a clase, ¿sí? Lo más recomendable. En el tema de prácticos, cada unidad va a tener, dependiendo de la unidad, puede ser que sea 1 o 2 prácticos, cada unidad que vamos a llevar, ¿no? En el caso, por ejemplo, la primera unidad de propiedades físico-mecánicas, ahí por lo menos son unos 2 o 3 prácticos, solamente correspondiente a esa unidad, ¿no? Y la unidad número 2 tiene un solo práctico, ¿no? El examen del primer parcial, ¿sí? Va a corresponder a la unidad número 1 y a la unidad número 2, ¿sí? Es alto contenido. Yo les digo, es harto el contenido que se ve entre la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, cuando nosotros vayamos a evaluar el primer parcial, va a ser de la primera y segunda unidad. El segundo parcial, vamos a evaluar la unidad número 3, la unidad 4 y la unidad número 5. Como son unidades cortitas, inclusive puede que nos dé para evaluar la unidad número 6, ¿sí? Porque la 3 y la 4, bueno, la 4 y la 5 es prácticamente una unidad, ¿sí? Y para el examen final, para el final, se va a evaluar todo. Las 7 unidades. ¿Ya? Las 7 unidades. No se asusten de esto. ¿Por qué? Porque son contenidos muy cortos. Entre la 3, la 4 y la 5 son contenidos cortos, o sea, no hay mucho. Y si al final lo vemos que es muy pesado, esta unidad 6 lo podríamos dejar para el final. No hay ningún problema. Eso lo conversamos dependiendo de cómo vayamos avanzando durante el semestre, ¿ya? Y solamente evaluamos la 3, la 4 y la 5, ¿ya? ¿Hay alguna consulta con respecto a la forma de evaluación que se va a tener durante el semestre?
Ingeniero, una consulta. Sí, te escucho. Las exposiciones de investigaciones van a ser individuales. Normalmente las exposiciones las vamos a tener que trabajar en grupo, porque imagínense, hacer exposiciones individuales me va a quitar mucho tiempo de clases, ¿no? Así que si vamos a hacer algún tipo de exposición de un tema en específico, lo vamos a evaluar por grupo. Es más, como esta materia tiene su componente laboratorio, entonces en laboratorio nosotros vamos a formar grupos de trabajo, ¿sí? Vamos a formar grupos de trabajo y pueden ser los mismos grupos de trabajo de laboratorio los que se formen para la parte teórica, ¿ya? Como yo soy igual que va a dictar la parte de laboratorio, entonces para mí no es ningún inconveniente eso, ¿ya? Aquí me olvidaba algo, que es la evaluación continua, ¿no? Entonces, y a la evaluación continua yo le voy a asignar de este 40%, ¿qué les parece si le asigno un 10%? ¿Mm? ¿Cómo lo ven? Evaluar de forma continua y ustedes van ganando el 10% del parcial, solamente respondiendo preguntas que yo haga en clase, ¿no? ¿O quieren que lo coloque dentro de este 40%? Para el parcial. No importa, no hay problema. ¿Sí? A mí me ayuda de mucho, inclusive hay algunas evaluaciones continuas que yo les regalo hasta 10% del examen, por decir, del primer parcial, ¿no? Que equivale a un punto, ¿no? Un punto de los 10 que ustedes pelean cada vez en el examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa evaluación continua a mí me ayuda de mucho porque así ustedes van a estar más atentos a las clases, ¿ya? Entonces, vamos a reformular esto. El examen se sigue manteniendo el 60%. Prácticos, trabajos de investigación y exposición va a valer 30%. Y evaluación continua va a valer el 10%. Entonces, con esto yo tengo el 100%. ¿Ya? Entonces, este 10 es prácticamente, si ustedes están en clases, atienden, responden las preguntas que les voy a hacer, lo van a ir ganando a medida que vamos avanzando el semestre, ¿ya? Para cada parcial, inclusive para el final también va a ser válido, ¿ya? Entonces, a veces la forma como vamos a calificar. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? La parte de presentación, para mí es muy importante que ustedes sepan presentar un trabajo, un proyecto, ¿sí? Por tal motivo, yo les voy a colocar algunas condiciones de cómo me tienen que presentar tanto sus trabajos prácticos como trabajos de investigación, ¿no? Para comenzar, todo el trabajo va a ser manuscrito. No voy a aceptar ningún trabajo en computadora. No es que yo no esté de acuerdo con el tema de que ustedes trabajen en computadora, más al contrario. El ingeniero civil que no sabe manejar una computadora, lamentablemente, pierde mucho, ¿no? Pierde mucho. Así que para mí es muy importante de que ustedes sepan manejar programas. Es muy importante que se actualicen con programas de acuerdo a la asignatura que están llevando. El que no maneja Excel lamentablemente pierde de una gran herramienta en cualquier área de la ingeniería civil. Así que yo estoy a favor de todo ello, ¿no?
Pero lamentablemente en la presentación de prácticos no hay esa conciencia por parte del estudiante de hacer un trabajo de forma consciente, ¿no? Entonces, si yo les digo háganme en computadora, les aseguro que de los, no sé, 15, 20 que están aquí, 5 tal vez podrán hacer una buena investigación. Los demás, ¿qué hacen? Copiar y pegar, ¿no? Entonces, para evitar ese problemita, porque me han llegado prácticos inclusive con con el nombre del otro compañero, que ni siquiera se tomaron la molestia de borrarlo. Así que no quiero volver a pasar esa misma situación. Así que de aquí en adelante todos sus trabajos van a ser de forma manuscrita, ¿ya? Manuscrito. Ahí no creo que repitan el nombre del documento que están copiando, ¿no? Por lo menos al transcribir, ya se les va a quedar algo, pues, ¿no? Es distinto a copiar y pegar en la computadora, o cambiar de letra o acomodarlo más bonito, ¿sí? Todos los trabajos, papel con carta. Cópienlo bien esto, jóvenes, por favor. Se lo estoy dando el primer día de clase, las condiciones y las formas como tienen que presentarme un documento, ¿ya? Si yo presento el práctico, el primer práctico, y lamentablemente no tiene el formato, no lo voy a revisar. Así se los voy a poner. Por más bien que esté hecho el documento, no lo voy a revisar si no está en formato, ¿sí? Porque no voy a perder mi tiempo explicando cómo me tienen que presentar un documento si al final no me van a hacer caso. Si veo que el documento no está en formato, lo hago a un lado y tiene 0 en ese práctico, ¿ya? Vamos a quedar ahí. Entonces, la hoja de papel tiene que ser bond y tiene que ser tamaño carta. Muy importante. Eviten entregarme trabajos muy cargados. ¿Qué quiere decir muy cargados? Que me ocupen 10 colores de lapiceros en un práctico. No me gusta eso, ¿sí? Mientras más limpio sea el documento, mucho mejor, ¿ya? Mientras más limpio sea el documento, mucho mejor. Si en el documento tienen que dibujar gráficas, tienen que dibujar algunos esquemas, ahí les acepto, ¿no? Pero si es netamente redacción, ahí otros me escriben, qué sé yo, el título con un color, el párrafo con otro color, los signos con otro color, esas cosas no me agradan mucho, ¿ya? Mientras más limpio el documento, mucho mejor. Ahora, como les digo, si son buenos para dibujar, dibujen, ¿no? Si son buenos para generar gráfica, ábacos, no sé, dependiendo de lo que vayan a investigar, colóquenlo, ¿no? Y si no son buenos, las imágenes, los gráficos, los ábacos, lo pueden imprimir, ¿no? Lo pueden imprimir, acomodar en qué parte de la hoja va a estar ese gráfico y todo el texto que tienen que colocar tiene que ser manuscrito, ¿ya? Eso es muy importante. Segundo, les voy a dar el carimbo. Si esta es su hoja bond, yo necesito que la hoja bond esté con su respectivo margen. Y el margen tiene que tener 1.5 aquí. Aquí 1.5. Y aquí 1.5. Y aquí si quieren pónganle 2 centímetros. 2 centímetros de margen, ¿ya? En la primera hoja del documento, ¿sí? Y en la primera hoja me van a colocar un carimbo. El carimbo va a estar de 10 a 12 centímetros, ¿ya? Todo en centímetros, ¿no? ¿Qué tiene que ir en el carimbo? El carimbo tiene que ir práctico, si es un práctico. Si es un trabajo de investigación, le colocan práctico número 1, ¿no? Unidad, ¿a qué unidad corresponde?
clasificación de suelos, propiedades físico-mecánicas, compactación, no sé, la unidad que corresponda, me colocan ahí unidad, tema a investigar, ¿sí? Tema, el nombre del tema, su nombre de ustedes, su nombre, su código y fecha. ¿Ya? Solo necesito eso. ¿Sí? Práctico, número 1, unidad, clasificación de suelos, tema, clasificación unificada de suelos, por decir. Nombre, su nombre completo, nombre, si tienen 2 nombres, 3 nombres, 5 nombres, coloquen nombre completo y apellido, por favor. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? No se le entiende muy bien lo que está hablando. Lo corrijo. Gracias por avisarme. Ahora sí me escucha. Sí, ingeniero. Ya. Les voy a pedir, por favor, que me avisen. No tengan miedo en interrumpirme. Me avisan si no se escucha bien o no se entiende bien. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tiene que tener. Ni lo mínimo ni lo máximo. Esto es lo que tiene que tener, jóvenes. ¿Sí? Este es parte del formato. Tiene que estar la unidad, el tema, el nombre, su código y la fecha. Fecha de presentación. ¿Ya? Y acá colocan si es práctico, si es trabajo de investigación, no sé, ¿no? Esa va a ir en la primera hoja, ¿no? Y luego ya aquí van colocando qué sé yo, el objetivo de la investigación, la fundamentación teórica. Yo les voy a pasar esto, cuando les pase el trabajo de investigación, les voy a pasar cómo se va a dividir, ¿sí? En qué partes o qué contenido mínimo tiene que tener el trabajo, ¿ya? Y si van teniendo los contenidos mínimos, yo voy a ir calificando por contenido mínimo, ¿no? Entonces, desde aquí tienen que iniciar su trabajo. Aquí en la primera hoja tienen que empezar a escribir, ¿no? Sus párrafos, sus textos, su investigación como tal, ¿ya? Y en la segunda hoja, o en las hojas subsiguientes, solamente yo necesito que vaya al margen, ¿sí? ¿No? Acá vale 1.5, acá vale igual 1.5, y acá 1.5, ¿no? Y acá 2. Solamente margen. Y acá siguen continuando con su práctica hasta terminar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta primera hoja es su carátula, ¿no? Su carátula, y ahí está todos sus datos que yo necesito, están aquí, ¿no? Y la siguiente hoja van a ser directamente todo el contenido de su trabajo. Entonces, hay una hojita que utilizan ustedes como práctico, ¿no? De la EMI, que la venden ahí en la fotocopiadora, creo, ¿no? No me van a utilizar eso, ¿sí? No lo coloquen, ni delante ni detrás. Directamente no lo coloquen, ¿ya? Por favor, les voy a pedir. Directamente quiero esta hoja y ahí inician su trabajo, ¿no? ¿Qué les voy a pedir? La única recomendación. Que este trabajo, si tiene 5 o 10 hojas, colóquenle una buena engrampada a todas las hojas, ¿sí? Y si es que la grampa no alcanza, colóquenle, qué sé yo, un clip, ¿no? Un clip grandecito que sujete bien todas sus hojas de su documento, ¿ya? No quiero documentos anillados, no quiero documentos en flip. Para mí es un problema el flip, ¿sí? Tengo aquí como
¿Cuántos flips? Tengo unas 3 cajas llenas, unos 500 flips debo tener aquí en mi casa. ¿Sí? ¿Por qué es un problema el flip para mí? Porque cuando voy y recojo los prácticos, recojo 20, 30 prácticos, se salió el palito de uno, se salió el palito y se me complica. Y aparte que vale, tiene su costo, no gasten en eso. ¿Sí? No gasten, no compren flip. Prefiero que se compren grampa, una engrampadora que por lo menos engrampe unas 30, 40 hojas, con eso es suficiente para mí. ¿Sí? Y si la grampa no es suficiente, colóquenle un flip grandecito, un clip grande, ¿no? Un clip y ahí, cosa que todas sus hojas estén en un solo documento, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? No me traigan las hojas. Otros agarran y le rompen una esquinita y lo empiezan a doblar, a arrugar. Veo ese tipo de trabajo y lo voy a rechazar directamente, ¿ya? Tienen que aprender a empezar a hacer buenos documentos, buenos informes. Porque un informe es su carta de presentación de ustedes, jóvenes. Y tienen que aprender a hacer informes. Si no saben hacer informes, no quiero imaginar qué va a pasar más adelante cuando salgan profesionales y tengan que presentar un cálculo estructural, un diseño geométrico de carretera, un diseño hidráulico, un diseño geotécnico, no sé. O sea, tienen que aprender a investigar, ¿ya? A preparar documentos. Y en el contenido, muy importante, traten, por algo yo les doy bibliografía para que ustedes lean y de los libros puedan sacar esa información o esos prácticos que yo les voy a generar. Si veo 2 prácticos idénticos, yo automáticamente los voy a anular, ¿sí? Si uno le prestó, se tomó el esfuerzo de hacer todo su práctico y se lo prestó al otro, entonces, y veo 2 prácticos que es idéntico prácticamente, entonces yo lo voy a anular directamente. Eviten, ¿sí? Y les voy a recomendar, eviten buscar sus trabajos de investigación en la web, ¿sí? Yo les doy bibliografía, les doy libros, yo necesito que ustedes lean los libros, revisen los libros. Todo lo que les voy a dar está en las bibliografías, ¿ya? Entonces, por favor, ¿cuál es el problema de que ustedes se van a una web, se van a una página que no sabe quién la subió o qué subió, y como ustedes recién están investigando, creen que eso es lo correcto de su investigación y a veces no resulta ser lo correcto, ¿no? Y por desgracia ese mismo documento lo encontraron 10 alumnos y hicieron el mismo trabajo y todo mal, ¿ya? Entonces eviten o vean bien de dónde, de qué páginas están descargando esa información, que sean páginas que realmente puedan generar información científica de calidad, ¿sí? No cualquier cosa, ¿ya? Entonces eso les voy a recomendar. La verdad que a mí me interesa mucho la forma de presentación y el contenido de un trabajo. Aquí se están ganando prácticamente el 40% de su nota final. Ustedes hacen una buena presentación, unos buenos trabajos de forma consciente. Veo que no son más de 20 alumnos. Voy a revisar a detalle cada trabajo, ¿no? Y tengo un solo paralelo este semestre de alumnos en cada asignatura. O sea, voy a tener tiempo más que suficiente para hacerles un buen seguimiento en cuanto a sus exámenes y a su presentación de trabajo, ¿ya? Entonces, queda claro, esta hoja es la primera y estas hojas subsiguientes vendría a ser la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿ya? Hasta que terminen su documento. Ese margen lo pueden hacer en computadora, imprimir eso, lo pueden hacer, ¿sí? O si quieren lo hacen con lapicerito bien, unas líneas bien rectas, bien medidas, ¿no? Van a escribir sobre la hoja bond, ¿no? Pero ¿cómo van a decir? Si no tiene cuadrícula, le colocan pues una cuadrícula debajo y pueden escribir sin problema sobre la hoja, ¿no es cierto? Eso no es lío para ustedes, ¿ya? Y este carimbo, les vuelvo a repetir, solamente va en la primera hoja, ¿ya? Las hojas subsiguientes solamente necesito el margen y el contenido de su informe. ¿Preguntas? A ver, de nuevo, no te escuché bien. Le preguntaba si debería.
Volveme a repetir, por favor. Que sí, es que hay que enumerar las hojas del práctico. Sí, si puedes enumerarla mucho mejor, ¿no? Eso lo puedes hacer en la computadora conjuntamente con el margen. Otra consulta. Ingeniero, Lo que es en forma inversa y reversa, o sea, de los dos lados, o solamente tiene que ser de un lado. No, solamente de un lado, por favor, ¿sí? Un lado de la hoja, el otro queda en blanco. ¿Sí? Ni margen tiene que tener, solamente en un lado de la hoja vamos a trabajar. ¿Está claro? Gracias, sí, claro. Ingeniero, disculpe. Sí, te escucho. ¿Existe la posibilidad si nos pudiera mostrar algún ejemplo de un práctico que le hayan presentado para tomarlo como mayor referencia, aparte de la que ya nos indicó? El problema es que no sirve mi cámara. No sé por qué, no puedo. No, pero lo vamos a ver como tenemos laboratorio. O sea, les voy a llevar un práctico. ¿Ya? Les voy a llevar un práctico bien presentadito para que ustedes más o menos sepan cómo se tiene que presentar. ¿Ya? Cuando veamos la parte de laboratorio. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna consulta más? Algo que me estoy olvidando, ya hemos visto el tema de las unidades temáticas, la introducción, ponderación, ya hemos visto la forma de presentación de los prácticos. Ahora tenemos que hablar acerca de las clases. A ver. Después de esta clase, ¿qué tienen ustedes? Creo que nada. Y antes de esta clase, ¿qué tienen? Hiperestática. Hiper, esa la da... ¿Qué ingeniero? Ingeniero Rojas. Ya, el ingeniero Rojas. Bien, Jorge Rojas, ¿no? ¿Qué día Sí. más tenemos clases? A ver, quiero ver. Nosotros tenemos clases... Ayer. Viernes. Ayer nuestra clase comenzaba a las 15:15 y terminaba a las 16. Y luego ustedes, ¿qué tienen de eso? Tiene medio ambiente, ¿no? Y obras hidráulicas. Ya, a ver. ¿Por qué estoy un poquito divagando en esta parte? Les informo de que los exámenes en mecánica de suelos conmigo van a ser presenciales. Sí o sí, el examen tiene que ser presencial. No inclusive voy a solicitar un permiso a Jefatura, a pesar de que Jefatura ya autorizó, ¿no?, que la decisión la va a tomar el docente. Necesariamente yo necesito que demos exámenes presenciales, ¿no? Y por tal motivo, inclusive hice yo la solicitud a Jefatura de que las clases de mecánica de suelos también sean presenciales. Yo hago esto con el fin de que ustedes tengan una mejor asimilación de todo el contenido de la asignatura, ¿sí? De todo el contenido de la asignatura. Entonces, si nosotros nos dedicamos solamente a dar clases de forma virtual, cuando llegue el examen presencial van a tener problemas. Eso se los digo por experiencia propia que hemos tenido aquí, en la EMI y en otras universidades en las cuales soy docente. ¿Qué les recomiendo? Hagan un esfuerzo en hacer posible de que las clases de mecánica de suelos sean presenciales. Si laboratorio va a ser presencial, ¿por qué teoría no puede ser presencial? Yo les hago esa consulta.
Analícenlo. Inge, Sí, aquí, disculpe. sí, te escucho. ¿No había posibilidad ya de ir iniciando o que sea presencial para no perdernos ningún punto? Claro, si mis compañeros también están de acuerdo. Sí, Inge, ¿no habría esa posibilidad? Sí, Sí. la verdad. Es lo que yo les estoy proponiendo a ustedes. Saben, yo el anterior semestre comencé mis clases presenciales con mecánica de suelos precisamente, pero hubo un problemita porque a veces no llegaban a la clase que tenían posterior a la mía. En el caso de ustedes, miren, les voy a compartir su horario, que esto nos lo entrega Jefatura. ¿Pueden ver el horario? Sí. Ya. De entrada, aquí el día martes, por ejemplo, yo tengo clases a partir de las 15:15, ¿sí? Tengo 2 horas de clase. Y ustedes luego tienen medio ambiente. ¿Qué pasa aquí? Yo termino con ustedes a las 16:45 y a las 17 ustedes ya tienen que comenzar medio ambiente y se genera un problema. Muchos no van a llegar a sus casas porque medio ambiente me imagino que es virtual. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, una consulta. Sí. Y no podríamos empezar la clase a las 2:30 y acabarla antes, digamos. Yo les propongo eso. Yo no me hago problema el martes comenzar a las 2:30 y los largo a las 4. Así ustedes tienen 1 hora para llegar a su casa y continuar con medio ambiente. ¿No es cierto? Yo les propongo eso. ¿Sí? Uno por un lado. Ya, eso por un lado. Y la clase del miércoles, que es hiperestática, ¿sí? Esto lo podríamos poner, terminan ustedes, ¿a qué hora terminan? A las 5:45, y podríamos comenzar si quieren 5:30 y alargarnos esos 15 minutos o media hora la clase hasta las, tal vez acá termino 7:15, 7:30 hasta las 8, presencial. Cosa que les dé tiempo de terminar su clase de hiperestática y llegar a la universidad. Yo creo que en 45 minutos llegan, ¿no? ¿Todos? Sí, ingeniero. O la otra sería convencerlo al ingeniero Rojas y que las clases las dé también presenciales, pero no creo que quiera. La verdad, yo he tenido un poquito problema el anterior semestre porque a un principio se dio, no el ingeniero, pero después ya también el trajín, porque él tenía una clase más adelante y se le complicaba, ¿no? Por eso es que no pudo darle continuidad a esa presencialidad que yo le había propuesto, ¿no? Yo que tengo el martes. Quizás. Yo tengo fundaciones el martes, pero como vamos a salir a las 16:45, igual yo en media hora llego tranquilamente a mi casa, tengo 45 minutos para iniciar la materia de fundaciones. Por mí no hay ningún problema. Inclusive capaz que fundaciones más la voy a poner presencial. Entonces, la idea es de que ustedes aprovechen al máximo. Yo digo, si laboratorio va a ser presencial, ¿por qué teoría no puede ser presencial? Depende de ustedes. Y tenemos las posibilidades, miren, martes comencemos a las 2:30 y yo los libero a las 4. Ya tienen casi 1 hora para más el descanso para llegar a su materia de medio ambiente, ¿no? Y en la parte del miércoles podríamos comenzar 5:30, ¿no? Y salir, ¿cuántas horas son acá? Pues 5:30, 5, 6, son 2 horas y 15 que tengo que pasarles clase. 5:30, 6:30, 7:30, 8 menos cuarto estaríamos saliendo, ¿no? Porque saben que los laboratorios se han pasado para en la mañana, ¿sí? Laboratorio de mecánica de suelos 1, vamos a dar laboratorio el viernes en la mañana. Ahora, no sé qué les conviene a ustedes, de 9:30 a 11, o si quieren de 11 a 12:30. A 11.
¿Mm? 11 De a 9 y 12. media a 11 a 12. De 11 a ahí 11. de- De 11 a 11. Ya. Bueno, bien. Bueno, además. O sea que, además. Inge, Eso puede ser. Inge, disculpe, Sí. laboratorio ya laboratorio ya pasó esta semana. esta semana. Laboratorio ya tendríamos que pasar desde la próxima semana, ¿no? ¿Por qué? Porque este viernes va a estar un poquito ocupado, me dijo el ingeniero Roberto, el laboratorio, no sé qué inconvenientes tiene, y me dijo que por favor le ceda el laboratorio, ¿no? Pero vamos a ver el laboratorio el viernes en la tarde, este viernes para ver el tema de los contenidos y demás, introducción simplemente, pero ya la parte práctica va a ser directamente en laboratorio. Y va a ser, lo voy anotando, ¿están de acuerdo de que pasemos el de 11 a 12:30, no? Inge, disculpe, yo tengo Inge, una disculpe, yo tengo una consulta. A ver, dígame. Yo no sabía, bueno, nadie sabía que los laboratorios iban a ser en la mañana y si se mantuviesen como si estuviese el horario, podríamos usar los siguientes 3 periodos para pasar teórico. Así pasamos todo el día mecánica de suelo y solamente vamos presencial el viernes, ya que también la materia de hiperestática la pasaron de 7 a 9:30 de la mañana, entonces estaríamos libres. Aunque el ingeniero Jorge dijo que no solamente 3 clases íbamos a pasar en la mañana, pero podía haber la opción de cambiarlo, digamos. Depende de cómo vamos, pero sería una buena opción la de Eduardo, ingeniero. Sí, Inge. Ya, ustedes me dicen trasladar el miércoles, el horario del miércoles, trasladarlo en la tarde. Sí, ingeniero, Sí, ingeniero, pasarlo al viernes. Al viernes. Ya, tendría que estar en la mañana y volver en la tarde del viernes. Y acá no tendría miércoles. A ver, pero espérenme un ratito, es que tampoco se me tiene que cruzar con mi... Sí, me parece bien, porque esta geología igual yo la voy a pasar en las mañanas. Se va a ir a la mañana geología. Y esto ya quedaría libre el miércoles, porque vamos a pasar el viernes. Sí, me parece bien. Pasaríamos clases inclusive podríamos pasar clases corridas si quieren, para salir aún más temprano en la tarde. Para no tener ese lapso, por decir, tenemos clases de 11 a 2:30, nos damos una media horita de descanso y comenzamos a las 1 y terminaríamos más antes. ¿Qué les parece? Eso lo podemos ir conversando a medida que vayamos avanzando y ustedes también conversen con sus docentes, ¿no? Veo que muchos están de acuerdo en que las clases de mecánica sean presenciales y la verdad eso me gusta porque hay una ayuda de parte de ustedes, ¿no? Y más que todo, como les digo, yo lo hago por su bienestar, porque no es lo mismo pasar clases presenciales y tomar examen, perdón, pasar clases virtuales y tomar examen presencial. Se generan una serie de problemas, ¿no? Entonces, eso ustedes convérsenlo, ¿sí? Podríamos arrancar desde el próximo, ¿cuándo tenemos? El martes, ¿no? Desde el próximo martes a las 2:30 de la tarde, pasar presencial, la semana que viene, ya iniciando, porque tenemos que hacer trabajos de campo y demás situaciones. Para ello, creo que hay que hacer algunos trámites. El teniente Villarrueles, ¿no? Quisiera que me ayude un poco. Yo el anterior semestre para dictar la clase presencial, creo que los alumnos tuvieron que generar un documento en los cuales estaban aceptando o estaban solicitando
de que las clases de mecánica sean presenciales, ¿no? Y iba con firma de todos los alumnos, y con eso para tener, evitar problemas posteriores, pues, ¿no? Obviamente que vamos a tener los cuidados respectivos. Una vez que ustedes generen ese documento, ya la jefatura de carrera se encarga de alistar un curso, pues, ¿no? Un curso con todas las medidas necesarias para poder pasar una clase sin problemas, ¿no? Entonces, espero que realmente se dé la situación, que pongan mucho de su parte ustedes y podamos iniciar ya la presencialidad a partir del día martes, ¿ya? Convérsenlo, hablen con jefatura y esperaría una respuesta el día viernes cuando pasemos clases de la parte del laboratorio. ¿Les parece? Sí. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bienísimo. Entonces, si no hay más consultas hasta aquí o cualquier duda que tengan con respecto a todo lo que hemos visto hoy día, el día viernes igual tenemos clases, nos vamos a ver. Por esta vez y por esta semana nos estaríamos viendo el día viernes a las 2:30 de la tarde. Tenemos 2 horitas de clase, ahí les voy a explicar el contenido y la introducción de la parte del laboratorio. Y luego vemos algunas consultas que tengan y en qué han quedado con jefatura de carrera con respecto a nuestra propuesta de clases presenciales. Bueno. Si no hay consultas, jóvenes, vamos a quedar ahí. Que tengan una buena noche y un buen resto de semana. ¿Sí? Disculpe, ¿sería posible si más tardecito nos pudiera pasar el horario como quedamos modificados? Ya me chipé un poco y no entendí bien al final cómo quedamos en el tema del horario. Ya lo voy a listar y se los paso, ¿ya? No hay problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, joven. Que les vaya bien, se cuidan mucho, por favor. Nos vemos el día viernes. Buenas tardes. Chao, chao. Hola, ingeniero.